En algún lugar de la remota región oriental del Himalaya, a lo largo de un tramo fronterizo disputado y aún sin cartografiar entre Bután y el Tíbet, se alza una montaña más alta que casi cualquier pico de la Tierra, y ningún ser humano ha logrado jamás alcanzar su cima. No porque sea imposible escalarla, sino porque intentarlo es ilegal. El Gangkhar Puensum se eleva 7.570 metros hacia el cielo, la montaña virgen más alta del mundo, y se ha mantenido así no solo por su terreno imposible, sino también por una ley nacional deliberada. En 1994, Bután prohibió escalar cualquier pico de más de 6.000 metros. En 2003, prohibió el montañismo por completo en todo el país. La razón oficial que se da al mundo exterior es la falta de infraestructura de rescate. La razón que la mayoría de los butaneses te darán es más simple y extraña: la montaña es el hogar de los dioses, y hay lugares que no están destinados a ser conquistados. Esa única ley lo dice casi todo sobre este país. Bután es el último reino budista independiente del planeta, una nación que mide su éxito no por su PIB, sino por lo que oficialmente denomina felicidad nacional bruta. Y que durante décadas limitó deliberadamente el turismo extranjero precisamente para proteger su cultura de la influencia externa. Entre sus montañas y monasterios se esconden secretos que la ciencia occidental ha documentado, estudiado y, en muchos casos, aún no puede explicar del todo. Hoy, repasaremos 6 de ellos. Comenzamos con el propio Gangkhar Puensum, porque su historia es más extraña que una simple prohibición. Cuando Bután abrió brevemente sus fronteras a las expediciones internacionales de montañismo en la década de 1980, se realizaron 4 intentos distintos para alcanzar la cima, entre ellos equipos británicos, austriacos y japoneses, y todos fracasaron, obligados a regresar por violentas tormentas. Traicioneras crestas finales y condiciones que convertían a la montaña en uno de los picos vírgenes más exigentes físicamente del planeta. En 1994, al observar que este patrón se repetía, el gobierno butanés tomó una decisión que casi ninguna otra nación en la Tierra ha tomado respecto a su punto más alto. En lugar de seguir permitiendo los intentos, prohibió por completo la escalada, alegando tanto la ausencia de servicios de rescate de alta montaña adecuados en las cercanías como, explícitamente, el respeto a las creencias espirituales locales que sostienen que la montaña está habitada por deidades protectoras. En 2003, la prohibición se amplió para abarcar de forma permanente todo el montañismo por encima de los 6.000 metros en todo el país. La montaña se asienta en la remota región de Lunana, entre comunidades seminómadas de pastores de yaks que describen extrañas luces que se mueven por sus laderas y sonidos inquietantes que resuenan en el enrarecido aire de la montaña. Fenómenos que los lugareños interpretan como señales de la santidad del pico, y que a los investigadores extranjeros nunca se les ha permitido acercarse lo suficiente, ni durante el tiempo suficiente, para estudiarlos o explicarlos sistemáticamente. En 1998, una expedición japonesa intentó acercarse a la cumbre desde el lado chino de la frontera, técnicamente fuera de la jurisdicción butanesa. Y el intento provocó una protesta diplomática formal del gobierno de Bután. Una demostración contundente de la seriedad con la que este pequeño reino del Himalaya trata la protección de un pico del que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar. Hoy, Gangkhar Puensum sigue siendo exactamente lo que se eligió para ser, no un misterio de la física o la geología, sino un misterio de la voluntad de una nación. Una montaña que se mantiene permanentemente desconocida no porque la ciencia no pudiera alcanzarla, sino porque todo un país decidió, deliberadamente, que no debía hacerlo. Vale la pena reflexionar sobre lo excepcional que resulta esta decisión a escala global. Casi todas las demás cumbres sin escalar del planeta permanecen así debido a su auténtica dificultad técnica, su extrema lejanía o la continua inestabilidad política de la región circundante. Obstáculos que, con suficiente tiempo, dinero y determinación, los escaladores siempre han superado. El Gangkhar Puensum es diferente.
En la década de 1980, expediciones internacionales bien financiadas y técnicamente capacitadas intentaron escalar la montaña, logrando avances significativos. Antes de que el gobierno de Bután optara por cerrar la puerta definitivamente, por motivos culturales y espirituales más que prácticos. En una época en la que casi todas las fronteras físicas del planeta han sucumbido a la persistente ambición humana, el Gankar Puensum se erige como una de las pocas excepciones genuinas. Prueba de que al menos una nación aún conserva la voluntad de resistirse a la modernización simplemente porque su gente cree que algunos lugares deben permanecer intactos. En esa misma remota región oriental del país, a lo largo de la frontera con el Tíbet y no muy lejos del propio Gankar Puensum, se encuentra algo que suena casi demasiado extraño para ser real. Un santuario de vida silvestre reconocido internacionalmente, establecido en parte específicamente para proteger el hábitat de una criatura cuya existencia la mayor parte del mundo científico no cree. El Santuario de Vida Silvestre de Sakten abarca una escarpada y biodiversa extensión de bosque de alta montaña y terreno alpino en el este de Bután, hogar del pueblo seminómada Brokpa. Dedicado al pastoreo de yaks, junto con fauna silvestre genuinamente rara y confirmada, incluyendo pandas rojos, leopardos de las nieves y osos negros del Himalaya. Pero cuando el santuario se estableció formalmente, los funcionarios butaneses citaron abierta y explícitamente la protección del Migoi, el nombre butanés para lo que los medios occidentales suelen llamar Yeti, como uno de sus propósitos fundacionales. Lo que lo convierte, según la mayoría de las opiniones, en la única reserva de vida silvestre en la Tierra creada oficialmente en parte para salvaguardar una criatura cuya existencia la ciencia internacional nunca ha confirmado. Para las comunidades locales de los valles de Lunana y Laya, los encuentros con el Migoi no se describen como sucesos raros y sensacionales, sino como una parte constante y ordinaria de la vida en este paisaje montañoso específico, una presencia tan arraigada a lo largo de generaciones que influyó en las políticas de conservación reales. En lugar de quedarse como folclore confinado a historias alrededor de una fogata. La primatología y la biología de la vida silvestre convencionales nunca han aportado pruebas físicas ni restos confirmados, ni muestras genéticas verificadas que respalden la existencia de una especie de homínido grande y no clasificada que sobreviva en el Himalaya. Sin embargo, la decisión del gobierno de Bután de proteger formal y legalmente el hábitat donde se reporta la presencia del Migoi, considerando la existencia de la criatura lo suficientemente plausible como para justificar una política de conservación real en lugar de descartarla por completo, sigue siendo una intersección genuinamente inusual entre el folclore y el derecho ambiental formal que no tiene un paralelismo claro en ninguna otra parte del mundo. Cabe destacar, además, que el estatus de protección de Sakten ha generado beneficios de conservación reales e innegables, independientemente de la opinión que se tenga sobre el Migoi en particular. Los densos bosques y las praderas alpinas prácticamente intactas del santuario se han convertido en un importante refugio para especies en peligro de extinción confirmadas y documentadas. Científicamente, los investigadores que estudian la biodiversidad de la región han señalado repetidamente que su relativa inaccesibilidad, la misma cualidad que sustenta la leyenda del Migoi, también ha contribuido a proteger la fauna silvestre realmente rara de la presión sobre el hábitat y la caza furtiva que han devastado ecosistemas de gran altitud similares en otras partes del Himalaya. En ese sentido, independientemente de si el Migoi se confirma o no, la creencia en su existencia puede haber realizado ya una labor de conservación real y cuantificable. Proteger un ecosistema que resultó merecer protección por razones científicas completamente distintas. Aferrado a un acantilado de granito escarpado, a unos 3.000 pies sobre el suelo del Valle de Paro, y pareciendo casi físicamente imposible desde la distancia, se encuentra una de las estructuras religiosas más fotografiadas del mundo, el monasterio de Takht Sant Palpuk, conocido universalmente como el Nido del Tigre. Según la tradición budista butanesa, el monasterio marca el lugar exacto donde Guru Rinpoche, el maestro budista indio del siglo VIII,
a quien se le atribuye la introducción del budismo vajrayana en Bután y gran parte de la región del Himalaya, voló hasta el acantilado a lomos de una tigresa. Meditó en una cueva excavada en la roca durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas, y sometió a un demonio local que aterrorizaba el valle. El complejo monástico que ahora se aferra al acantilado, construido siglos después, alrededor de 1692, incorpora la cueva de meditación original directamente en su arquitectura y sigue siendo, hasta el día de hoy, un lugar de peregrinación y retiro de meditación budista muy utilizado. Dejando de lado la leyenda de la tigresa voladora, la proeza de ingeniería física del sitio en sí misma ha desconcertado a los historiadores de la arquitectura durante generaciones. Construir un complejo religioso de varios edificios directamente sobre un acantilado de granito casi vertical, a gran altitud. Utilizando técnicas y materiales de construcción disponibles en el Bután del siglo XVII, sin grúas modernas, andamios ni equipos de elevación mecanizados. Representa una hazaña de ingeniería que sigue siendo difícil de reconstruir por completo incluso con un conocimiento detallado de los métodos de construcción de la época. El monasterio ha sobrevivido a múltiples incendios devastadores a lo largo de los siglos, incluido un gran incendio en 1998 que destruyó partes significativas del complejo. Y ha sido reconstruido con esmero y fidelidad en cada ocasión utilizando técnicas tradicionales. Esto significa que la estructura que se aferra a ese acantilado hoy representa una tradición continua e ininterrumpida de conocimiento constructivo que se remonta a más de 300 años. En un sitio elegido específicamente porque, según la creencia, ningún otro lugar en la tierra tenía el mismo significado espiritual. Llegar al monasterio hoy en día todavía requiere una exigente caminata de varias horas por empinados senderos de montaña, ascendiendo más de 2000 pies de altitud desde el fondo del valle. Seguida de un descenso final y espectacular hacia un desfiladero y una posterior subida por una estrecha escalera de piedra tallada directamente en la pared del acantilado. Antes de cruzar finalmente un pequeño puente de madera que salva una cascada para llegar a la entrada principal del monasterio. Esta dificultad física es, según la mayoría de los testimonios, totalmente intencional y no una desafortunada consecuencia del terreno. La tradición de peregrinación budista en toda la región del Himalaya a menudo considera la dificultad física del viaje como una parte esencial e inseparable de la experiencia espiritual. Lo que significa que la notable y aparentemente imposible ubicación del monasterio puede haber sido elegida no a pesar de su dificultad, sino precisamente por ella. Al viajar por las zonas rurales de Bután, especialmente por los valles occidentales, los visitantes enseguida se dan cuenta de algo que casi en ningún otro lugar del mundo se muestra tan abiertamente. Grandes imágenes de falos erectos, pintadas con colores brillantes, que adornan las paredes exteriores de las casas familiares comunes. A menudo junto a amuletos fálicos de madera tallada que cuelgan de los aleros de los tejados. La tradición se remonta directamente a Drukpa Kunli, un maestro budista del siglo XV aún venerado en todo Bután como el divino loco. Una figura cuyos métodos de enseñanza rompieron deliberadamente y de forma provocativa las normas religiosas convencionales, utilizando comportamientos y humor impactantes, poco convencionales y a menudo sexualmente explícitos como una técnica espiritual específica destinada a sacudir a sus seguidores del pensamiento religioso rígido e hipócrita y conducirlos hacia una iluminación más directa y auténtica. Según la tradición butanesa, Drukpa Kunli sometió y domó a una demonia que asolaba la región usando su propio falo como arma, una leyenda que aún se conmemora directamente hoy en Chimilakang. Un templo de fertilidad construido en su honor cerca de Punakha, donde las mujeres que desean concebir viajan específicamente para ser bendecidas por un monje que empuña un gran falo de madera. Una práctica que continúa hasta nuestros días. Lo que realmente desconcierta a los observadores externos no es el origen en sí, sino la completa integración de esta práctica en la vida cotidiana de Bután. Sin la incomodidad ni el tabú que casi con seguridad generaría en la mayoría de las demás sociedades. Los falos pintados no se limitan a los lugares religiosos,
Aparecen en las paredes de hogares comunes en todo Bután rural, con la creencia explícita de que ahuyentan a los malos espíritus, los chismes maliciosos y la mala suerte en general. En un país conocido por su observancia religiosa budista profundamente conservadora, esta tradición específica, y notablemente abierta, representa una excepción cultural realmente inusual, que sociólogos y estudiosos de la religión que estudian Bután han citado durante mucho tiempo como un ejemplo distintivo de cómo las tradiciones espirituales pueden mantener elementos aparentemente contradictorios en una coexistencia armoniosa, sin que uno socave al otro. Los antropólogos que estudian esta tradición generalmente han enmarcado los métodos de enseñanza de Drogpa Khanle dentro del contexto más amplio de la sabiduría extravagante, una categoría reconocida en ciertas corrientes del budismo vajrayana en la que los maestros iluminados emplean deliberadamente comportamientos impactantes y transgresores para desmantelar el rígido apego de sus estudiantes a las convenciones sociales y a la superficialidad religiosa. Entendida de esta manera, la imaginería fálica que decora los hogares butaneses no es simplemente un peculiar artefacto cultural o una curiosidad turística, sino la continuación visible y viva de una enseñanza espiritual de 500 años que aún moldea activamente la manera en que las familias butanesas comunes comprenden la protección, la humildad y la relación entre lo sagrado y lo deliberadamente irreverente. En lo más profundo de la tradición budista butanesa y tibetana en general, yace un concepto que ocupa un espacio verdaderamente singular entre la geografía, la profecía y la metáfora espiritual. El Beyul, o tierra oculta, valles sagrados y recónditos que se cree fueron bendecidos y sellados espiritualmente por el propio Guru Rinpoche, con la intención de servir de refugio a los fieles en tiempos de crisis espiritual o mundana extrema. Según la tradición, estos valles ocultos no son simplemente remotos o de difícil acceso en el sentido físico ordinario. Se cree que están espiritualmente ocultos, accesibles solo para aquellos con suficiente pureza de intención y preparación kármica, es decir, un viajero común podría, según la creencia, atravesar la ubicación física de un Beyul sin siquiera percibirlo, mientras que una persona suficientemente preparada espiritualmente podría encontrar el camino abriéndose ante ella. Varios lugares específicos de Beyul se mencionan en textos religiosos butaneses y tibetanos. Y la remota y dramáticamente compartimentada geografía del Himalaya de Bután, valles profundos separados por pasos de montaña extraordinariamente difíciles, muchos aún apenas cartografiados en estudios modernos detallados, proporciona un telón de fondo físico genuinamente plausible para un sistema de creencias construido en torno a la idea de santuarios ocultos y por descubrir. Lo que convierte esto en algo más que una simple metáfora religiosa para tomarlo en serio como tema documental es la historia demostrada y muy real de Bután, cuya geografía física ha permanecido oculta hasta bien entrada la era moderna. Bután siguió siendo una de las naciones más aisladas y menos cartografiadas del planeta hasta hace relativamente poco tiempo, estableciendo la radiodifusión televisiva y el acceso a Internet recién en 1999. E incluso hoy en día mantiene porciones significativas de su territorio prácticamente sin cartografiar en términos de estudios satelitales y terrestres modernos y detallados, debido específicamente a su terreno montañoso extremo y compartimentado. Si alguno de los Beyul mencionados en la tradición religiosa corresponde a valles físicamente inexplorados o representa un concepto espiritual puramente simbólico, sigue siendo una cuestión genuinamente sin resolver que se sitúa en la intersección exacta de la geografía, los estudios religiosos y la simple y demostrada tendencia de Bután a mantener secretos físicos reales ocultos en sus montañas durante mucho más tiempo que la mayoría de las naciones modernas. Algunos eruditos budistas butaneses y tibetanos han establecido una comparación directa entre la tradición Beyul y la leyenda occidental de Shangri-La, popularizada por la ficción del siglo XX, pero que probablemente se basa, al menos en parte, en creencias auténticas del Himalaya sobre valles ocultos y espiritualmente protegidos.
Sin embargo, a diferencia de Shangri-La, la tradición Beyul no es simplemente una proyección romántica extranjera sobre un paisaje desconocido, sino un concepto religioso autóctono con siglos de antigüedad, al que se hace referencia activamente en textos proféticos budistas específicos de lugares concretos, algunos de los cuales las autoridades religiosas y los peregrinos butaneses aún debaten y, ocasionalmente, buscan. Esta combinación de tradición textual religiosa formal y una genuina y constante incertidumbre geográfica es precisamente lo que impide que el concepto se archive fácilmente como un simple mito. Concluimos con un secreto que no es antiguo, ni mitológico, y que, sin embargo, puede ser lo más extraño de Bután, desde la década de 1970. Este pequeño reino del Himalaya ha rechazado oficial y formalmente la medida estándar que casi todos los demás gobiernos del mundo utilizan para juzgar su propio éxito. En 1972, el cuarto rey de Bután, Jigme Singye Wangchuk, acuñó y comenzó a promover formalmente el concepto de felicidad nacional bruta como una alternativa deliberada al Producto Interno Bruto. Una filosofía de gobierno que sostiene que el verdadero éxito de una nación debe medirse a través del bienestar integral de su pueblo y la preservación de su cultura y medio ambiente, y no simplemente a través de la producción económica bruta. Esto no fue solo un eslogan. Bután construyó políticas gubernamentales reales y funcionales en torno a este concepto, incluyendo una comisión de felicidad nacional bruta formal que revisa las principales decisiones políticas nacionales específicamente por su impacto en el bienestar general, junto con protecciones ambientales estrictas y deliberadamente limitadas. La Constitución de Bután exige legalmente que al menos el 60% del territorio del país permanezca permanentemente cubierto de bosques, un requisito verdaderamente casi único entre las constituciones de las naciones del mundo. Esta filosofía de gobierno explica directamente casi todos los demás secretos de esta lista. La prohibición de escalar el Gankar Puensum. La protección oficial del hábitat de los Migoi. Las décadas de turismo deliberadamente limitado, diseñado específicamente para prevenir la rápida erosión cultural que muchas otras naciones en desarrollo experimentaron bajo la influencia extranjera sin restricciones. Lo que los observadores externos suelen interpretar inicialmente como simple misticismo o superstición es, al examinarlo más de cerca, una filosofía nacional notablemente coherente y mantenida deliberadamente, el experimento sostenido de un pequeño reino durante décadas al optar por proteger activamente sus misterios, su paisaje espiritual y sus montañas vírgenes, en lugar de permitir que el desarrollo moderno inevitablemente los explique, explote o borre como ha sucedido en casi todos los demás rincones del planeta. El enfoque de Bután hacia el turismo ilustra esta filosofía en la práctica. Durante décadas, el país aplicó una política, a veces descrita informalmente como turismo de alto valor y bajo volumen, que exigía a los visitantes extranjeros el pago de tarifas diarias sustanciales y el uso de operadores turísticos locales autorizados. Esta decisión estructural deliberada buscaba limitar el número de visitantes extranjeros y, al mismo tiempo, garantizar que los ingresos del turismo beneficiaran directamente a las comunidades locales y a los esfuerzos de conservación en lugar de a las grandes corporaciones extranjeras. Si bien esta política ha evolucionado con el tiempo, su lógica subyacente se ha mantenido notablemente constante. El crecimiento y la apertura se consideran herramientas que deben gestionarse cuidadosamente al servicio de la preservación cultural y espiritual, no fines que se persiguen por sí mismos. Se trata de una filosofía de gobierno casi totalmente opuesta al modelo de desarrollo global estándar, y es precisamente esta inversión la que ha permitido que una montaña como Gankar Puensum, un santuario como Sakten y tradiciones como el Beyul se mantengan genuina y significativamente protegidas hasta bien entrado el siglo XXI. En lugar de convertirse en meras notas a pie de página en la historia de una nación que se moderniza rápidamente. 6 secretos. Una montaña que permanece inexpugnable, no por naturaleza, sino por ley nacional.
Un santuario protegido oficialmente para una criatura en la que el resto de la comunidad científica no cree. Un monasterio construido sobre un acantilado tan improbable que, desde la distancia, parece físicamente imposible. Una tradición de 500 años de símbolos pintados para ahuyentar el mal, ocultos a plena vista en casas comunes. Valles escondidos que pueden o no existir, ocultos en algún lugar de un terreno aún no cartografiado por completo por el mundo moderno. Y una nación que decidió, deliberadamente, que la felicidad importa más que el crecimiento. Y que construyó todo su gobierno en torno a la protección de precisamente el tipo de misterio que la mayoría de los demás países habrían ocultado hace décadas. Bután no oculta estos secretos por casualidad. Los protege a propósito. Esa distinción, más que cualquier otro misterio de esta lista, podría ser la clave. Casi todos los demás lugares, criaturas o tradiciones inexplicables que aparecen en este tipo de documentales sobreviven simplemente porque la ciencia aún no los ha alcanzado. Una brecha que el mundo moderno, tarde o temprano, se encarga de cerrar. Bután representa algo más singular, una nación con pleno acceso a tecnología, infraestructura e instituciones científicas modernas, que opta, deliberada y repetidamente, por no cerrar esas brechas. Probablemente se podría escalar la montaña con la inversión suficiente en infraestructura de rescate. Probablemente se podrían cartografiar completamente los valles con el tiempo de observación satelital necesario. La pregunta que este pequeño reino del Himalaya sigue respondiendo, una y otra vez, no es si es posible saberlo todo, sino si es prudente intentarlo. ¿Cuál de estas 6 afirmaciones te resulta más difícil de creer? Cuéntanos en los comentarios. Y si un país que prefirió el misterio a la modernización te fascina tanto como a nosotros, suscríbete, porque Bután seguramente aún no ha terminado de sorprender al mundo.